¿Qué tal, amigos? Continuamos analizando y discutiendo sobre la importancia que tienen algunas propiedades físicas eh, para el estudio de los suelos. Y básicamente, ya para cerrar esta parte del color, quisiera solamente mencionar que hay algunos procesos que son utilizados como este, procesos para la clasificación de los suelos. Y es el caso, por ejemplo, de la rubefacción, de la oxidación, la melanización, reducción, humificación y otros que son utilizados básicamente a través de su diagnóstico, a través del color, pues para algunas aplicaciones como pueden ser este, la clasificación del suelo, o también para determinar un poco sobre los posibles orígenes y el medio en el que se están desarrollando algunos suelos en particular. Otra propiedad muy importante y también muy fácil de determinar es la textura. Esta propiedad se define como la composición en términos de porcentajes de la cantidad de arena, limo y arcilla que, que se tiene en un determinado suelo. Es una propiedad que, al igual que la que ya mencionamos anteriormente, pues tiene una gran facilidad para ser diagnosticada. Pues simplemente podemos tomar una porción de suelo entre las manos, ya sea seca o humedecida, y podemos notar a través de algunas propiedades como pueden ser la pegajosidad, la plasticidad, este, pues simplemente con frotarlo entre los dedos pudiéramos en un momento dado determinar muy cercano a la realidad cuánto tiene de arena, limo y arcilla. En el laboratorio, el método más utilizado para determinar esta propiedad, pues es el método de Boyucos, el cual tiene como principio la realización de una dispersión con reactivos dispersantes, como pueden ser el hexametafosfato de sodio, y posteriormente con un dispositivo que se llama hidrómetro de Boyucos, podemos nosotros cuantificar cuánto tenemos de arena, limo y arcilla. Si bien es cierto, esta es una propiedad fácil de determinar, también es real que juega un papel muy importante para determinar algunas características de los suelos, como pueden ser su nivel de fertilidad, la retención de agua, cómo es, dijéramos, su porosidad, su contenido de materia orgánica. ¿Y esto por qué? Porque los diferentes separados del suelo, como son la arena, el limo y la arcilla, por su tamaño, pueden eh, determinar su capacidad de intercambio catiónico, por ejemplo. ¿Qué capacidad tienen para retener nutrientes? Porque están obviamente íntimamente ligados a estas propiedades físico-químicas que pueden tener estas partículas. Y es que entre más pequeñas sean las partículas, estas se exponen a una mayor área superficial específica y con ello tienen una mayor dinámica este, electroquímica. Sabemos de antemano que las arcillas, que son partículas cuyo tamaño es menor a 0.002 milímetros, es decir, 2 micras, tienen una mayor área superficial específica que les confiere una mayor capacidad de intercambio catiónico. Los limos que se encuentran entre 0.002 milímetros y 0.05 milímetros
pues tienen de alguna manera una capacidad de intercambio catiónico mediana, vamos a llamarla así. Mientras que las partículas de arena, cuyo tamaño es a partir de 0.05 milímetros en adelante, pues obviamente estas tienen una dinámica eléctrica diferente, simplemente no tienen capacidad de intercambio catiónico. Eso precisamente hace que estas partículas, que son partículas mucho más gruesas, pues no tengan esa capacidad para retener en su superficie específica, ya sean cationes o agua, ¿sí? El método, como ya lo mencionaba, es realmente fácil de desarrollar, y como producto final, una vez que con nosotros sabemos qué porcentaje de arena, limo y arcilla tenemos, pues simplemente podemos clasificarlo en clasificaciones texturales, que van desde arcillas, cuando tenemos una composición mecánica en donde predomina la arcilla arriba del 45%, o bien los suelos arenosos o los suelos limosos. Pero en la realidad y en la naturaleza casi siempre vamos a encontrar mezclas de estos separados. Y esto nos lleva a clasificarlos en 12 clases texturales de acuerdo a la clasificación del USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en donde pues podemos encontrar suelos francos, suelos arcillo-limosos o suelos francos, etcétera, ¿sí? Como bien mencionaba, entre más pequeña sea la partícula, mayor es la superficie específica que tienen estas partículas. Básicamente, esta manera de medirlos es en términos de metros cuadrados por metro cúbico de las partículas, o bien sea metros cuadrados por gramo de suelo. Y es así que la arena gruesa tiene una superficie específica muy pequeña cuando la comparamos con clases texturales más finas, como pueden ser las arcillas, en donde, como podemos observar aquí en la diapositiva, su superficie específica pues es muy grande, ¿sí? Esto es lo que de alguna manera confiere que estas partículas puedan tener una mayor capacidad de retención, particularmente de cationes, porque la superficie específica de estas partículas, eh, pues básicamente tienen cargas negativas que de alguna manera permiten la retención de partículas eh, cuyas cargas sean positivas, el caso de los cationes. Y de esta manera es que es muy posible eh, relacionar esta propiedad física, es decir, la textura, con la manera en cómo funcionan los suelos. Algunos atributos como son la permeabilidad, el calentamiento, la retención de nutrientes, la facilidad o dificultad que pueden tener a la hora de realizar el laboreo, van a depender justamente de esta propiedad. Por ejemplo, algunos suelos arenosos tienen una alta permeabilidad, ¿sí? Y se caracterizan por retener pocos nutrientes. Sin embargo, por ejemplo, los suelos arcillosos, que tienen ciertamente una mayor dificultad de laboreo, pero tienen una alta capacidad de intercambio catiónico que les permite retener, pues justamente como su nombre lo indica, cationes. Y eso es determinante a la hora de realizar prácticas de manejo, porque por ejemplo, en el caso de estos suelos cuya textura es más fina, pues a lo mejor en estos casos pueden, por conservar una mayor cantidad de nutrientes por más tiempo, eh, pues requerir menos, por ejemplo, fertilizaciones con respecto a suelos cuya capacidad de retención es mucho menor, como es el caso de los suelos arenosos, ¿sí? Y así es que también otras propiedades, como pueden ser
eh, el potencial de escurrimiento, el riesgo de erosión, pues también evidentemente van a estar relacionados con esta propiedad. Y es así que muchas funciones de los suelos van a estar ligadas a justamente la textura del suelo. Los suelos arenosos, por ejemplo, cuyo nivel de permeabilidad es muy alta con respecto a los suelos que tienen una textura mucho más fina, como pueden ser el caso de los vertisoles, cumplen funciones diferentes. Un ejemplo es esta función que nosotros denominamos como filtro natural. Los suelos, una de sus funciones ambientales es que funcionan como filtros de agua, de tal manera que a su paso del agua por la porosidad del suelo, muchas partículas contaminantes pueden quedar retenidas dentro de la matriz del suelo y con ello no llegar a los mantos acuíferos, de donde generalmente se abastece pues, las poblaciones humanas para, eh, por ejemplo, el agua para su consumo. Los suelos arenosos, por ejemplo, tienen una capacidad de infiltración muy alta, pero una capacidad de filtración muy baja. En cambio, suelos de textura más fina, como pueden ser los vertisoles o los lubisoles, que tienen una textura mucho más fina, que tienen un tamaño de poros más finos, que va a estar determinado en este caso por su textura, pues tienen a lo mejor una capacidad de retención de esas partículas mucho más altas, ¿sí? Hoy por hoy estamos viendo un caso muy sonado en la prensa que son pues la problemática de las granjas porcinas que es en Yucatán, en las cuales pues debido justamente a que se están tirando aguas a cielo abierto, estas aguas que contienen contaminantes, particularmente heces fecales, al estar virtiéndose en suelos que tienen una baja capacidad de infiltración por tener texturas no finas, por tener una profundidad bastante baja, pues el riesgo de contaminación de acuíferos son muy altos. ¿Por qué? Porque los suelos no tienen esa capacidad de remover o de filtrar estas partículas. El tamaño de la partícula, si bien es cierto, tiene una connotación en términos de productividad muy importante porque justamente el tamaño de la partícula y la cantidad de partículas por volumen de suelo es lo que nos dice qué tipo de textura tenemos. Sin embargo, el tamaño de la partícula también juega un papel muy importante. Eh, y es, por ejemplo, que recientemente han surgido algunos términos que, como pueden ser el tamaño de partícula en términos de las partículas denominadas PM10 o PM2.5, que si bien es cierto, se ha acuñado más bien desde aspectos ambientales y no tanto al concepto que veníamos nosotros manejando, que era la textura, pero también juega un papel muy importante. Y esto, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Partículas que tienen 2.5 micras, es decir, que tienen el tamaño de partícula equivalente a una arcilla, son fácilmente de dispersarse eh, por aire y llegar al cuerpo humano y circular en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque por su tamaño de partícula, estas tienen esa capacidad de atravesar las arterias, circular junto con el flujo sanguíneo y ocasionar problemas de salud muy graves. Es el caso también de las partículas PM10. Con esto lo que yo quisiera mencionar es que el conocimiento sobre los tamaños de partículas
tanto en suelo como en el polvo urbano, por ejemplo, pues tienen una connotación muy importante y básicamente tiene que ver con su dinamismo dentro de los ambientes, ¿sí? Es así que, por ejemplo, si bien es cierto, en el ámbito del estudio de los suelos, pues básicamente nos estaríamos refiriendo a la textura en un contexto mucho más amplio, pues tendríamos que estarnos refiriendo a los riesgos que tienen estas partículas por su tamaño para convertirse en problemas de salud muy importantes, ¿sí? Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿sí? Eh, en el humo, por ejemplo, en la tierra, en el polvo, este, sobre emisiones de fábricas, en la actividad agrícola, en los caminos, pues se liberan este tipo de partículas, por ejemplo las PM10, ¿sí? Y cuya efectos nocivos a la salud, pues pudieran ser muy importantes, ya no digamos, por ejemplo, las partículas más finas, como pueden ser las PM2.5, las cuales pueden constituir, por ejemplo, la presencia de metales pesados, adheridos, en este caso, a partículas de polvo, y que pueden llegar, evidentemente, a convertirse en problemas de salud pública muy importantes. Aquí tenemos una definición, ¿sí? ¿Qué son las PM? Bueno, las PM, este, nos referimos a materia particulada, y así se denominan a estas partículas sólidas o líquidas de polvo, de cenizas, de metales, de cemento, de polen, eh, que por su tamaño de partícula tienen esas capacidades de trasladarse dentro de un organismo y convertirse en problemas. Es así que, por ejemplo, las PM10, que son partículas menores de 10 micras, pudiéramos hacer la equivalencia, que es el tamaño de un limo, ¿sí? Pueden penetrar por las vías respiratorias, ¿verdad? Bajas, mientras que las partículas más finas, como pueden ser las PM2.5, que son partículas equivalentes al tamaño de una arcilla, pues tienen esa todavía mayor riesgos de que pueden penetrar dentro de las zonas de intercambio gaseoso, es decir, los pulmones, ¿sí? Y con ello convertirse también en un problema todavía mayor. Es así que tenemos otra propiedad que está íntimamente relacionada con la textura, que es la consistencia del suelo. Esta la definimos como la resistencia que tiene el suelo a la deformación o a la ruptura cuando aplicamos o intentamos moldearla, ¿sí? Esto va a depender dependiendo del contenido de humedad, la consistencia puede ser dura, muy dura o muy suave, y se mide básicamente a niveles de seco, mojado y húmedo. Cuando se hacen descripciones de perfiles, esta determinación en campo es muy importante porque nos ayuda de alguna manera a clarificar qué tipo de textura tenemos. Y es así que, por ejemplo, los suelos arcillosos, cuando nosotros los moldeamos en mojado o en húmedo, esta consistencia realmente nos permite identificar si estamos hablando de una arcilla o de otro tipo de textura, ¿sí? La plasticidad, en este caso la consistencia que tienen eh, las arcillas, es mucho mayor a, a la que puede tener un suelo franco, arcilloso, o un suelo arenoso, ¿sí? Porque, como mencionábamos hace un momento, las arcillas tienen esa capacidad de unirse, de adherirse, y con ello pues se pueden moldear de una manera mucho más eh,
fácil de moldear con respecto a otro tipo de texturas más gruesas. Otra propiedad también muy importante y muy fácil de determinar es la estructura. Por definición, la estructura es la manera en cómo se arreglan las partículas de arena, limo y arcilla para formar agregados, ¿sí? Esta estructura es muy importante, sobre todo porque es la propiedad física que regula de manera muy importante otras propiedades como pueden ser la porosidad, la tasa de infiltración, la conductividad hidráulica. Básicamente la estructura va a depender de muchos factores, factores pedogenéticos, ¿sí? Pero también factores de manejo, ¿sí? Entonces podemos encontrar este, estructuras eh, muy desarrolladas, es decir, muy fuertes, o, o estructuras ligeramente desarrolladas, ¿sí? Que son fáciles de romper. Eh, Cuando se hacen descripciones de perfiles, uno de los indicadores muy importantes para poder entender los procesos pedogenéticos es la estructura justamente, ¿sí? Aquí en el esquema podemos ver aquellas estructuras que están formadas por factores bióticos y por factores abióticos, ¿sí? O aquellos que están formados por factores más antropogénicos, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de las estructuras granulares, los turrículos de lombrices, los bloques angulares o subangulares, que básicamente van a estar siendo condicionados principalmente por factores bióticos, ¿sí? Por el clima, la precipitación, los contenidos de materia orgánica, ¿sí? O bien sea por factores abióticos, ¿sí? O antropogénicos, ¿no? Vemos, por ejemplo, algunas estructuras eh, laminares, que muchas veces estas estructuras realmente son el reflejo de una deformación provocada muchas veces por el pisoteo excesivo, ya sea de maquinaria o de animales, en donde podemos ver cómo algunas estructuras que inicialmente pudieron haber sido, no sé, bloques angulares, pero que al paso del tiempo, debido al manejo, pues pueden estarse modificando y llegar a convertirse en otro tipo de estructuras, ¿sí? Eh, para que se forme una estructura necesitan primeramente agentes de aglutinamiento, es decir, las partículas de arena, limo y arcilla que se van juntando para formar estos agregados necesitan de elementos que los puedan mantener unidos. Estos elementos de unión pueden ser orgánicos, pueden ser inorgánicos, ¿sí? El caso, por ejemplo, de los carbonatos, del yeso, que son elementos cementantes de origen inorgánico, ¿sí? Lo mismo que los óxidos de hierro, el sílice, etcétera. Y por otro lado, los agentes orgánicos que también sirven como agentes enlazantes, como puede ser principalmente el humus, ¿no? Aquí es muy importante señalarlo porque este elemento de la materia orgánica, que es el humus, que es la fracción más estable de la materia orgánica, su principal función es la de mantener unidas estas partículas, actúa como un agente de aglutinamiento para mantener fuerte una estructura. Claramente entendemos, ¿verdad?, que cuando nosotros perdemos materia orgánica en el suelo, una de las consecuencias que vamos a tener es también una destrucción en la estructura del suelo, ¿sí? Ahora, esta estructura, como mencionábamos, depende de factores abióticos y de factores bióticos. Por ejemplo, la cantidad de arcilla, el tipo de mineral, los cationes, los óxidos de hierro y de aluminio, son determinantes
para mantener una estructura tanto en forma como en tamaño, como en nivel de desarrollo, es decir, su nivel de resistencia a los cambios va a depender de estas composiciones. Y aquí entra en juego también otra propiedad, como es en este caso la textura, en donde vemos que estas estructuras, cuando estamos hablando de estructuras cuyo mayor componente es la arcilla, generalmente son este, estructuras muy desarrolladas. A diferencia de aquellas estructuras en donde domina más otros separados del suelo, como pueden ser los limos o pueden ser las arenas, su nivel de resistencia a los cambios o alteraciones es mucho, mucho menor. Por otro lado, también tenemos factores bióticos que ayudan también a promover y a desarrollar una estructura. Es el caso, por ejemplo, de la cantidad de materia orgánica, pero también del tipo de materia orgánica, ¿sí? Cuando tenemos materia orgánica más estable, ¿sí? Cuando tenemos, en este caso, el predominio de sustancias únicas mucho más estables, evidentemente la estructura va a ser mucho más estable, ¿no? Va a ser mucho más desarrollada, mucho más resistente a los cambios, ¿no? Y también, obviamente, como fuentes orgánicas, tenemos otro tipo de compuestos, como pueden ser sustancias que provienen de la actividad microbiana, de las raíces, desde luego, ¿verdad? Pero también hay algunos factores antropogénicos que ayudan también a promover, en este caso, el desarrollo de una mejor estructura. Es, por ejemplo, el caso del aporte de abonos, el, el drenaje, el laboreo, como es el caso del subsoleo, o el barbecho que conocemos en la parte sur de México, ¿sí? Que sirven justamente como promoventes de una mejor estructura. Cuando decimos una mejor estructura también nos estamos refiriendo a una mayor cantidad de poros, de mayor tamaño, que permiten de alguna manera un mejor flujo de aire y de agua hacia el interior del perfil, ¿sí? Pero también hay otros factores que tienden a ocasionar pues una peor estructura, como es el caso de la presencia de sales, un laboreo excesivo, el piso de arado provocado por un uso excesivo de maquinaria, ¿sí? Y desde luego la erosión, ¿no? Que también es un factor muy importante para mantener, en este caso, pues la estructura del suelo. Aquí podemos ver en imágenes las dimensiones que pueden tener estas estructuras, ¿sí? Aquí sobre la imagen estamos viendo estructuras muy, muy desarrolladas, y las cuales evidentemente están siendo caracterizadas pues porque hay una gran cantidad de agentes que están aglutinando estas estructuras, como pueden ser los productos microbianos, pero sobre todo la cantidad de arcilla, ¿no? Sí, la cantidad de arcilla es un factor determinante para lograr, dijéramos, estos niveles de desarrollo de la estructura. Eh, Desde luego que esto juega un papel muy importante en otras propiedades, como es el caso de la porosidad del suelo, ¿sí? Eh, Durante el inicio de la presentación, podríamos nosotros observar que en la fase, en la fase eh, de distribución del componente suelo, vamos a encontrar una fase líquida y una fase gaseosa. Ambas fases van a estar ocupando lo que conocemos el espacio poroso. De tal manera que cuando se modifica el espacio poroso, nosotros también vamos a perder muchas características favorables, como pueden ser, en este caso, la capacidad de infiltración o la capacidad de almacenamiento de agua y de aire dentro de la estructura del suelo, ¿sí?
Esta porosidad generalmente se pierde cuando hay un uso excesivo del suelo, hay una mayor compactación, ¿verdad? El laboreo, desde luego, también influye mucho en la preservación de esta porosidad, ¿sí? Y, la manera en cómo ocurren estas características, como es el caso de la tasa de infiltración, la porosidad, este, pues va a depender mucho de las formas de los agregados, de los tamaños de los agregados, ¿sí? Y es así que, por ejemplo, vamos a distinguir por su tamaño, eh, pues vamos a poder clasificar los poros en macroporos, mesoporos, microporos, ultramicroporos y criptoporos. Y aquí podemos ver las dimensiones. Todos estos poros tienen una función específica dentro del suelo. Es así que, por ejemplo, cuando tenemos microporos, ultramicroporos, criptoporos, pues básicamente estos poros tienen una función que es la de mantener, este, pues, una reserva de agua que si bien es cierto, cuando la humedad se aloja dentro de estos microporos, poder extraerlos de esta fracción porosa es bastante complicado, ¿sí? Porque las fuerzas con las que se retienen dentro del espacio poroso son fuerzas muy grandes, o sea, se requiere una gran cantidad de energía para removerlos. Su función básicamente es de reserva. Sin embargo, hay otros tipos de poros, como son el caso de los macroporos, los mesoporos, que por su tamaño permiten una mejor circulación. De tal manera que muchas veces la modificación en la porosidad en términos de tamaño, es decir, no propiamente dentro de lo que es el porcentaje de poros, va a influir sobre la manera en cómo se conduce el agua dentro del perfil, este, pues muchas veces, aunque tengas menos porosidad, pero por el simple hecho de tener más poros más grandes, pues obviamente esa tasa de infiltración es mucho mayor. Y eso pues hay que clarificarlo porque muchas veces nos confundimos. O sea, en el caso, por ejemplo, de los suelos arenosos que tienen una cantidad determinada de macroporos o de mesoporos, y en donde la tasa de infiltración es muy rápida, pues a veces llegamos a pensar de que tenemos una mayor porosidad y la realidad es que no, ¿sí? En los suelos arcillosos tenemos una mayor cantidad de poros, ¿sí? Pero son poros más pequeños. Por lo tanto, aun cuando tengamos una mayor porosidad en suelos arcillosos, la tasa de infiltración va a ser menor, no por tener menos poros, sino por tener poros de menor tamaño. Y a la inversa, en suelos arenosos, en donde tenemos una menor porosidad, pero donde predomina mayor los poros más grandes, pues en estos casos vamos a tener tasas de infiltración mucho más rápidas, ¿sí? Y con ello también una de las desventajas es que al ser tan permeables, al tener poros tan grandes, pues muchas veces la capacidad filtrante que tienen los suelos pues no es tanta, a diferencia de tener una mayor porosidad, pero en donde dominan los poros más pequeños, ¿sí? Los macroporos no retienen el agua con la misma fuerza que sí lo hacen los microporos. Por lo tanto, estos básicamente tienen la responsabilidad eh, de conferirle al suelo un mejor drenaje, una mayor aireación y constituyen básicamente el espacio donde se forman y se conducen las raíces, mientras que los microporos básicamente este, pues son reservas de agua, ¿sí? De las cuales las plantas tienen justamente sus reservas hasta en tanto no se mantengan dentro de poros muy pequeños en donde a veces las plantas ya no tienen la capacidad de extraerla de esos poros tan pequeños, ¿no? Entonces pasa que cuando las plantas llegan
a estar en una condición de PMP, de ese punto de marchitez permanente, no quiere decir que el suelo esté seco, sino que simplemente que la humedad ya está en un nivel eh, eh, higroscópico, es decir, está alojado en los poros de menor tamaño, que ya las raíces no tienen la capacidad de poderlos extraer de esas fracciones. Por lo tanto, la estructura es una propiedad dinámica, ¿no? ¿Sí? Esta va a cambiar en función de los constituyentes naturales del suelo, es decir, puede ser la textura, pero también, sobre todo, en cuanto al manejo, ¿sí? Una de las propiedades que considero importantes que debemos nosotros de mantener mucho cuidado es la estructura. En la medida que nosotros mantengamos una buena estructura, pues vamos a mantener buenas condiciones de aireación, de infiltración, ¿verdad? Evidentemente las raíces tienen una mayor facilidad de penetración y eso se va a ver reflejado en algunos indicadores importantes de productividad de los suelos. Otra propiedad también que de alguna manera es fácil de identificar o de medir en campo es la profundidad. Y esto es muy importante porque condiciona el uso que se le da al suelo. Por un lado tenemos suelos profundos o tenemos suelos poco profundos, ¿no? ¿Sí? Ese espesor de los suelos determina el espacio donde crecen las raíces, ¿sí? De tal manera entonces que esta propiedad va a determinar el tipo de cultivo que podemos nosotros desarrollar en un determinado tipo de suelo, ¿sí? Y desde luego la actividad biológica que se desarrolla dentro de este espesor. Por convención, el límite máximo de los suelos es 200 centímetros, es decir, 2 metros, ¿sí? Sin embargo, esto, repito, es una determinación convencional porque hay suelos que pueden tener una profundidad mucho mayor. Sin embargo, justo a la profundidad de los 200 centímetros es donde tenemos una mayor cantidad de, pues, de materia orgánica y con ello pues es donde más se desarrolla, dijéramos, la vida dentro del suelo y por lo tanto, insisto, esto es una cuestión solamente de convención para efecto, por ejemplo, cuando nosotros vamos a estudiar el suelo, que necesitamos determinar o poner un límite de hasta dónde llega el suelo, bueno, pues en este caso podemos utilizar esta dimensión, ¿no? Que sería en este caso los 2 metros. ¿Sí? Esta propiedad es muy importante porque como comentábamos, representa el espacio donde crecen las raíces y donde ocurre los procesos biológicos que le dan la vida al suelo. ¿Sí? Entonces, al cambiar esto y ser una propiedad muy dinámica, evidentemente vamos a encontrar que los suelos son muy variables. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? De suelos de Yucatán, en donde en, en pequeñas parcelas de 200 por 500 metros vamos a observar cómo varía la profundidad y con ello evidentemente va a variar pues el color, va a variar los contenidos de nutrientes, los contenidos de materia orgánica y eso también desde luego nos va a llevar a, a clasificaciones distintas y a niveles de aptitud para ciertos usos totalmente diferentes, ¿sí? Es muy importante, desde luego, considerar esta profundidad para la planificación del recurso, ¿verdad? Y desde luego para proponer un uso adecuado del suelo.